Ahí está. Listo, profe. Trabajo práctico 1. Sí, de Federico. Bueno, estaba viendo que, por ejemplo, él me comparte este diagrama de clases. En este diagrama de clases no hay referencia a paquete. Y en el código, cuando yo veo, tiene un paquete. De hecho, tiene dos. Tiene Federico, Muñoz TP1. ¿Está? Y después tiene las clases. En el diagrama es como que desde test juego parece que va a implementar hombre. Va a instanciar hombre por la relación, ¿no? Y no dice que instancia robots. Y cuando yo voy al test, en el test está instanciando robot. Acá, ¿lo ves? ¿Lo ves, Federico? Sí, profe. Entonces, Bueno, como que desde test juego debería salir una línea a robot o una claro, asociación o una relación de instanciación, como vos quieras usarla, o una relación de uso, ¿verdad? Porque es como que en test juego vos estás usando robot. De hecho, les estás dando vida, estás haciendo instanciación de robot, ¿verdad? sí, profe, bien. Tenía la duda, o sea, por ahí Sí. se sobreinterpretaba que a partir de hombre se iba a instanciar un robot, pero tiene razón, profe. No, Claro, vos desde hombre lo que haces es usar el robot. Por eso es que lo recibís como un parámetro en un método en particular que es el de jugar con robot. Por eso claro. está muy bien esa relación que pusiste ahí, ¿no? Entre hombre y robot. No sé por qué dice batería ahí, pero bueno, Ah, me confundí ahí. dice batería. Sí, me confundí, era Sí, robot. esos rótulos no sé por qué les he puesto, pero bueno, Es porque digamos, lo pide el UML de, Federico, del es NES. como que esas serían apreciaciones que yo te voy a hacer. Simplemente quería que lo pudiéramos hablar y dado, se daba el momento y el profe lo propició, bueno, aprovechábamos y les comento y para que quede para los demás, ¿no? Entonces, fíjense que tiene que haber, tiene que corresponderse el código con el UML y el UML con el código. No debería haber nada que no figure en el UML que aparezca en el código, ni al revés. Ni tener cosas en el código que no figuren en el UML. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, le hago una pregunta. En Sí. UML Easy no nos deja hacer el paquete, porque el otro día yo intenté con la profe Cristina y no hay manera desde ese programa hacer un paquete. En el Entonces, caso, en yo el los hago caso así, puntual pero no los mío, hago paquete. En el caso puntual mío, Yamila, cuando yo voy a corregir un práctico, si lo han hecho en papel y lápiz y le han sacado una foto, yo voy a corregir ese diagrama de clase. La herramienta que usted utilice, para mí es indiferente. O sea, lo puede hacer en un papel y lápiz, en una hoja, y sacarle una foto y compartirlo, y se tiene que corresponder con el código, o lo puede hacer en la herramienta que usted elija. ¿Se ve? De hecho, Sí, yo sí, creo que entiendo, pero eso es lo en que esta habían versión del dejado NetBeans en que el yo tengo aula. instalada, no tengo el componente del Easy. Entonces, si ustedes me pasan el archivo del diagrama en Easy, yo no lo puedo ver. Sí o sí necesito que lo exporten a un formato imagen. Así como hizo Federico. Federico me compartió esta foto, digamos, que la exportó desde su diagramador. Sí, es que yo lo hice igual, profe, pero no te da la opción desde Easy de hacer un package para poder meter todo eso adentro del paquete, porque recién dijo que había que hacerlo, pero no te da esa opción y es la opción que dejaron en el aula de laboratorio para que podamos usar. No, pero lo imprime, le saca una foto y lo trabaja en una hoja si quiere. O lo puede hacer en papel y lápiz y después le saca una foto y me lo comparte. Para mí es exactamente lo mismo. Bueno, pero siempre tiene que estar el paquete. No, no sé, por ahí otros profes decidirán si quieren usar otra herramienta y se ponen de acuerdo con ustedes, está perfecto.
Yo le estoy diciendo a Federico porque yo justo me tocó agarrar el ejercicio de Federico y me encuentro con que ese es el diagrama que él me ha compartido, ¿se ve? Entonces yo trato de entenderlo desde el diagrama que él me comparte. Si él no me coloca ahí un paquete, yo pienso que no hay paquete. Sí, se ¿Sí, entiende, profe? profe, se entiende. Solo que si no te deja el mismo programa hacerlo, es como que cómo lo hacemos. O sea, estamos usando un programa de gusto que no tiene, Está que no va a bien. tener uso. Ahí Yami, Preferible lo que el hacerlo en otro. profe te quiere decir es que el trabajo de Federico no está mal, que tenga en cuenta para la próxima la posibilidad de agregar paquetes. Sí, Easy UML no te permite hacer paquetes. Yo puntualmente cuando he corregido, creo que corregí a Santiago y te corregí a ti el trabajo práctico 1, creo que te lo corrigió Juan al tuyo, lo dimos por aprobado, lo dimos por bien, porque en este caso todas las clases están en un solo paquete. Entonces, en este caso, asumimos que lo que vemos ahí es lo que está en el paquete principal de tu proyecto. ¿Estamos? Hasta acá no les ha tocado ningún trabajo práctico en el que les diga que la clase tal tiene que estar en un paquete, otra clase en otro paquete, ¿sí? Entonces ahí sí se complicaría si uso EasyOML. Pero como dice Pedro, lo podés solucionar haciendo el diagrama. Si te pidiéramos, viste, explícitamente tal clase en tal paquete, tal clase en tal paquete, y no lo podés modelar ahí con el EasyUML, lo imprimís o le sacás lo descargás como JPG y en Paint, ¿sí? En Paint lo podés editar directamente de esta forma, ¿no? Vos en Paint vas a tener tu diagrama de clases, ¿no? Disculpen la desprolijidad. Ese es el diagrama de clases, ¿no? Con sus relaciones, no sé, asociación, lo que fuera. Y el paquete, ¿qué haces? Dibujás como una carpetita, le pones el nombre al paquete, supongamos que te dicen, estas clases tienen que estar en el paquete entidades, por ejemplo, ¿sí? En el paquete de entidades. Entonces dibujás el paquete entidades y para decir que estas clases están en ese paquete, directamente haces línea, línea, y le haces una cabecita redondita, así con una cruz. Entonces, estás dando a entender que esas clases están en ese paquete. ¿Sí? Descargas el JPG y lo editas en Paint directamente. Si no usamos el otro, el UML latino, que ese sí deja hacer relación y Sí, todo. también lo que te quiso decir el profe es que por ahí no se compliquen tanto con las herramientas. ¿Estamos? Vos decís, bueno, el EasyUML, que ya le agarré la mano, me permite hacer esto. Bueno, listo. Lo guardás como JPG, lo abrís en Paint, que todo el mundo sabe usar Paint, y lo editas, y listo. Y chao. ¿Está? Bueno, Por gracias, Y ahí, profe. algunos también dibujan el paquete en un recuadro grande y adentro colocan las clases. también, Claro, También como es el... otra forma, Sí, es otra eso lo forma vi, de eso lo hacerlo. vi. también, sí, el Latin Ah, UML, latino le dije yo. claro, ese hace esto, lo que dice el profe, un paquete, una carpeta grande, las clases metidas acá adentro, exactamente, con sus respectivas relaciones y el nombre del paquete. ¿Sí? Esa también es otra forma. ¿Sí? Es otra forma. Exactamente. ¿Sí? Bien, chicos. Bueno, importante que han ido trabajando, han ido haciendo las entregas. Entonces vamos a trabajar ahora con lo que prometimos, la parte de estructuras de datos. ¿Sí? Vamos a lo que es estructura de datos. Pero quiero que ahí ya charlen un poquito ustedes. Bien, pregunto, ustedes pueden ir abriendo el micrófono si quieren o escribir por el chat. Es preferible que por ahí si pueden abrir el micrófono mejor. Entonces pregunto, ¿qué saben ustedes con respecto a los arreglos? ¿Qué nos pueden decir a nosotros acerca de esto? De qué es un arreglo, un vector, también lo pueden haber encontrado. ¿Sí? Es un conjunto de puede ser, tengo entendido que de mismos datos que se van guardando como en diferentes cajitas y nosotros después los podemos recorrer, tipo como, ¿no? Bien, perfecto. O sea que un arreglo es justamente una colección, un conjunto de datos que son del mismo tipo, ¿no? Por eso decimos que un arreglo es una colección homogénea.
¿Estamos? Es decir, yo... Sí, pero no quería decir la palabra colección. Está bien. Cuando nosotros creamos el arreglo, tenemos que decir qué tipo de datos vamos a guardar, ¿no? Si yo, por ejemplo, en el arreglo quiero guardar palabras, ¿sí? Cadenas, va a tener que ser un arreglo de qué tipo? String. De string. Si quiero guardar números enteros, un arreglo de enteros, ¿sí? Sí. Supongamos que yo en el arreglo quiero guardar, por ejemplo, cadenas, baterías, personas, robots, muebles. ¿De qué tipo tendría que ser ese arreglo? ¿Objetos? Objetos, profe. De objetos, ¿sí? Tendría que ser un arreglo de tipo object. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien, o sea, la única forma de crear un arreglo que sea genérico, que pueda guardar cualquier cosa, es que sea un arreglo de objetos. Sí, señor. Un arreglo de objetos. Ahora, algo que dijo también ahí Yamila, es que cuando ustedes crean un arreglo, ¿sí? Aparte de decir de qué tipo de datos voy a guardar, ¿qué otra cosa también establecen? ¿Qué otra El cosa tamaño. tengo que... El tamaño, exactamente. El tamaño que va a tener, ¿sí? Entonces, podríamos decir que crear un arreglo sería como crear varias variables del mismo tipo, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces, si yo digo que voy a crear un arreglo de enteros de 5 posiciones, es como si crease 5 variables, ¿sí? De tipo enteras. La particularidad que tienen es que esas variables se van a crear en un espacio contiguo de memoria, ¿no? Una al lado de la otra. Y como bien decía, ya mira, yo las puedo ver a cada una de esas variables, a cada una de esas posiciones que forman parte del arreglo como si fuesen cajas, ¿no? Y que para poder accederlas a ellas, para poder acceder a cada una de esas cajas, a cada una de esas posiciones, me tengo que valer de qué cosa. ¿Mm? Creé un arreglo de 5 posiciones y resulta que en la segunda posición quiero guardar tal dato. El índice, ¿no? El índice, ¿sí? Y si ustedes tuviesen que describir el índice de un arreglo, ¿qué me podrían decir? ¿Que el índice es qué? ¿Qué tipo de dato es un índice? Entero, profe. Es un entero, sí señor. ¿Y qué valores va a tomar el índice? Puede tomar el índice. ¿Qué números enteros le puedo poner al índice? En términos generales. Del 0 en adelante, profe. Del 0 en adelante, hasta que se me Ujú. ocurra, Sí. hasta el número que se... ¿Sí? ¿O de qué depende el número del índice? ¿Es desde 0? Sí, porque cada posición del arreglo, ¿sí? Todas las posiciones del arreglo arrancan con el índice 0. La primera posición es el índice 0. Después sigue la 1, 2, 3. ¿Y qué valor máximo le puedo poner al índice? Por ejemplo, si el arreglo tiene 5 posiciones, ¿sí? ¿Qué valor máximo puede tener el índice? Y Hasta el en las 5. 5 posiciones. ¿Puedo tener un Bueno. índice 5? No, ahí sería No, 4, profe. Claro. Claro. O sea que el valor del índice entonces va de 0 a ¿cuánto? Al largo A del 4. arreglo, -1. menos 1, ¿sí? Exactamente. El índice es un valor entero que va de 0 al largo del arreglo menos 1. Bien, perfecto. Ahora bien, ese arreglo que ustedes crean, ¿no? Si yo en una línea creo el arreglo tal de tantas posiciones, ¿no? ¿Puedo cambiarle dinámicamente el tamaño del arreglo? ¿Puedo, mientras está el programa funcionando, a ese arreglo que creé, agregarle elementos, o sea, hacerlo más grande en tamaño o más chico? No, porque es estático. Es estático, es inmutable, ¿sí? Entonces, ahí tienen otra cosa más de los arreglos, que es una colección, ¿sí? Finita de datos homogéneos, ¿sí? Finita porque tiene un tamaño, ¿sí? Cuando ustedes crean un arreglo, le dan un tamaño, ¿sí? De datos homogéneos porque cuando creo el arreglo puedo guardar solamente elementos que sean de ese tipo, ¿no? Y también podemos agregar que esa colección finita, ¿sí? Es inmutable, es decir, que una vez que yo lo creo no lo puedo modificar, ¿sí? Sí puedo borrar los elementos que hay adentro,
Sí puedo agregar elementos en esas cajitas, poner elementos en esa cajita, pero el tamaño siempre va a ser el mismo, ¿no? De esa cajonera. Perfecto. Bien. Otra cosa que vieron, seguramente, es que Java maneja los arreglos como si fueran ¿qué? ¿Qué palabrita clave usan para crear un arreglo? ¿Mm? ¿No usan la misma palabra que usan para crear, por ejemplo, un objeto de una determinada clase? Claro, o sea, lo estancea por el new. Con No new, sé si- exactamente. Es decir, ¿sí? Que Java maneja los arreglos como si fuesen objetos. ¿Sí? Maneja los arreglos como si fuesen objetos. Es decir, que cuando ustedes crean el arreglo, ¿sí? El objeto, el arreglo ese va a estar viviendo como un objeto también en la memoria heap, ¿sí? De la máquina virtual, ¿no? De Java. Exactamente. Y como lo maneja como un objeto, tiene ese arreglo atributos, por ejemplo. No sé si tiene muchos atributos, no sé si tiene métodos, pero ponerle, si lo maneja como objeto, podría tener atributos, podría tener métodos. Ahora, ¿qué atributo tienen los arreglos para que yo pueda saber su tamaño? Size, long, profe. No, al lado. Para el otro lado, Rosalía. Por ahí es, pero no es esa palabra, no tiene ese nombre, el atributo. No es ni size, no es ni long. Entonces es, Ah, me matan. a ver, Nico, Pablo, Andrés, Javier, Fede, Yo tampoco, no. Len. Seguramente Len, Len, len. Len, claro, exactamente. Len. lo ¿Vieron? sabía, pero no salía. Bien. String, la clase string, ¿sí? Tiene también la palabra len, pero no es un atributo, es un qué. Por ejemplo, cuando ustedes crean un objeto string, tienen la posibilidad de obtener el largo de esa palabra a través de un len, pero ese len no es un atributo como en el caso de los arreglos, es un Método. método, ¿sí? Por eso ustedes ponen cadena.len, paréntesis, ¿sí? Porque llaman a un método que se llama len. ¿Tá? Tienen el mismo nombre, solamente que en un arreglo es un atributo y en el caso de los strings es un método. Bien. Entonces, ya hemos armado todo lo que tiene que ver con arreglos, ¿sí? Que un arreglo es una estructura de datos que permite albergar elementos del mismo tipo. La longitud de un arreglo se establece durante su creación. Cuando vos creas un arreglo, estableces el tamaño. Una vez establecida la longitud de un arreglo, el tamaño de un arreglo ya no se puede modificar, por eso es inmutable. O sea, se refiere a que no se puede modificar cuando está funcionando el programa, ¿sí? Si yo lo estoy escribiendo el programa, sí, uy, no era de 5, era de 10, voy y lo cambio, pero todavía lo estoy creando el programa. Pero si está funcionando en ejecución, no lo puedo cambiar, ¿sí? A eso se refiere. Un elemento de un arreglo es el valor de una de sus posiciones. Y acá está lo que decía Yamila, que cuando vos creas el arreglo, es como lo podés ver como cajitas contiguas, una al lado de la otra, y yo puedo poner datos en esas cajitas, en cada una de esas posiciones, a través de un índice. Ustedes ya me dijeron que un índice es un número entero que va de 0 al largo del arreglo menos 1. Perfecto. Acá tenemos además lo que dijimos recién, que Java maneja a los arreglos como una clase especial, ¿sí? Como una clase especial que heredan implícitamente de object. Es decir, que si yo creo un arreglo y pongo variable del arreglo punto, no solamente voy a ver el atributo len que tienen los arreglos, sino que también voy a ver los métodos que hereda de object. El toString, el hashcode, ¿qué otros métodos hereda de object? Métodos de object, vamos. ToString, hashcode. A ver, si sobreescribía el hashcode era porque había sobrescrito qué método. ¿Qué método tengo en los objetos para comparar si dos objetos son iguales? Equals. Bien.
Perfecto. Esos son los métodos más importantes que hereda de object, ¿no? Está después el while, wait, notify, notify all, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahora, para declarar un arreglo, ¿sí? Fíjense que acá, para declarar un arreglo, yo un arreglo, ¿sí? Lo puedo tener como, ¿puedo tener un atributo que sea un arreglo? Sí, profe. Sí, sí, un arreglo lo puedo usar como cualquier tipo de variable, ¿no? Puede estar como atributo, puede estar como parámetro en un método, puede estar el arreglo dentro de un método, ¿sí? Si yo lo pongo como atributo, ¿sí? Si yo declaro como atributo un arreglo, es cuando puedo poner, por ejemplo, el tipo de modificador. Private, protect, ¿sí? Entonces, si declaro un arreglo como atributo, puedo ponerle, le pongo un modificador de acceso. Ya saben ustedes que si no pongo nada, estoy diciendo también otra cosa, ¿sí? Entonces, como atributo podría ser privado, podría ser, ¿qué más? ¿Qué otro modificador tengo? Privado, private, Público, Rotate, public, protect, public. public, y el por private. defecto. Claro, y por defecto. O sea, si yo no pongo nada, su visibilidad es dentro del paquete en el que se encuentre esa clase, ¿no? Bien, perfecto. Entonces va, si pongo como atributo el modificador de acceso. Después el nombre que le quiero poner, perdón, después el tipo de dato que va a guardar el arreglo. Igual que con las variables, el tipo, ¿sí? Si voy a guardar cadenas, sería tipo string. Si voy a guardar números enteros, de tipo int o en tipo integer, como ustedes quieran. Bien. Y luego, corchetes, ¿sí? Si mi arreglo es de una sola dimensión, es un vector, ¿sí? Corchetes vacíos, corchetes. ¿Estamos? Esos corchetes, ya van a ver, pueden ir al lado del tipo o podrían ir al lado del nombre también, ¿sí? Del arreglo. Entonces va el modificador de acceso, el tipo de dato, corchete, y el nombre que le voy a poner al arreglo, ¿sí? El identificador, ¿sí? Y sigo las mismas reglas que usaba para darle nombre a las variables, ¿no? En minúscula, no pueden tener espacios, a lo sumo puedo poner guión bajo, me permite solamente ciertos caracteres especiales, ¿sí? La misma, las mismas reglas que uso para los identificadores de variables, o nombres de clases, o nombres de métodos, es para los nombres de los arreglos. Y luego, ¿sí? Si yo corto ahí, fíjense que esto que está acá a la derecha, cuando ustedes leen una documentación, como en este caso, y aparece esto así entre corchetes, ¿qué me está dando a entender cuando leo esto? Que esto de acá es ¿qué? Un vector, profe. No. No, perdón. Cuando ustedes leen un La libro, dimensión que, ¿sí? Cuando la leen un dimensión que va a manual, tener- ¿eh? la dimensión que va a tener el array. No. Nunca leyeron un manual que les dice tal cosa, bla, 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 y entre corchetes aparece tal cosa, o un manual de programación, es muy común. Acá no me está diciendo la dimensión. Fíjate que ustedes bien saben, ¿sí? Ustedes bien saben que cuando declaran el arreglo, ¿ves? Yo ya acá tengo el corchete, pero fíjense que todo esto, igual, valor inicial, esto está entre corchetes. ¿Qué me está queriendo decir? Que es opcional. Eso quiere decir. Cuando ustedes ven, me está diciendo la dimensión, ¿sí? Ese es, porque es parte de la sintaxis. Ahora, me está diciendo que todo esto que va de aquel lado es opcional. ¿Qué quiere decir? Que yo simplemente puedo hacer esto, como tienen acá en el ejemplo, ¿sí? En estas dos líneas que tienen acá en el ejemplo, ¿cómo se llaman los arreglos que están acá? ¿Qué nombre tienen? A ver si estamos viendo Número lo y mismo. cadena. Y cadena. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Estoy declarando un arreglo o estoy creándolo? Declarando. Declarando, porque yo en ningún momento le dije el tamaño, ¿sí? Entonces, ¿tá? Yo puedo hacer eso. Yo puedo declarar que números, ¿sí? Puede apuntar a un arreglo de enteros, ¿sí? De una dimensión, ¿sí? Un arreglo de enteros de una dimensión de la longitud que yo quiera, ¿sí? Y que cadenas también puede apuntar a un arreglo de string de cualquier tamaño, pero de una dimensión, pero es un solo corchete. Un arreglo de dos dimensiones, ¿cómo le llaman ustedes? Cuando tengo un arreglo de dos dimensiones que tiene tantas columnas y Una matriz.
una matriz, ¿sí? Un arreglo de 2 dimensiones podría ser una matriz, ¿sí? Un arreglo de 3 dimensiones podría ser un cubo, ¿sí? Bien. Entonces, solamente acá estoy declarando, eso es lo que me dice acá, que yo puedo, si quiero, declarar el arreglo y línea más abajo crearlo, ¿sí? Tranquilamente. Claro, yo me confundí con la sintaxis, Está bien. pero nada que ver. Nada que ver. ¿Ves? Fíjate que acá nosotros solamente lo declaramos. Pregunto, estos dos arreglos que están declarados acá, ¿cómo están declarados? ¿Como atributos o como locales dentro de un método? ¿Qué les parece a ustedes? como atributo, ¿Y por qué les el, dice a ustedes que están como atributos? ¿Qué palabra por les el está diciendo? modificador. El Por el modificador. modificador, exactamente. Si ustedes lo hubiesen declarado dentro de un método a esto, no se usa, no se puede usar, no compilaría si yo le pongo un modificador de acceso a una variable local a un método, ¿no? Por su experiencia programada. Bien, perfecto. Bien, entonces yo puedo declarar un arreglo. Para declararlo basta hacerlo de esta manera. Bien. Ahora, los arreglos, como ustedes bien me lo dijeron, pueden guardar tantos datos primitivos, ¿sí? Yo puedo declarar un arreglo para guardar cualquiera de los 8 tipos de datos primitivos que maneja Java, ¿sí? Tanto de los enteros como de los booleanos, como de punto flotante, como de carácter. O puedo declarar un arreglo para guardar datos complejos, dice. ¿Y cuáles serían los datos complejos? Y crear un arreglo que guarde objetos, ¿sí? Por ejemplo, un arreglo de string, un arreglo para guardar muebles, un arreglo para guardar, no sé, integer, ya lo maneja como objeto, ¿ok? Ahora, un arreglo sin inicializar por defecto vale null. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, acá, ¿sí? En la diapositiva anterior, ustedes me dijeron, solamente estoy declarando un arreglo, ¿sí? Es como si yo dijera acá que números es igual a null, no está apuntando a ningún arreglo. ¿Estamos? No está apuntando a ningún arreglo. Por lo tanto, si yo hiciera más abajo números.len, ¿qué excepción se produciría si no está apuntando a nada el arreglo números? Federico, vos que venís de ahí de... ¿Cómo era la pregunta, profe? No Si, entendí. si yo declaro un arreglo, así como está acá en el ejemplo, dice la teoría que si yo no digo, no lo creo al arreglo, ahí solamente lo estoy declarando, es como que apunta a null esa variable. La variable números, el identificador números, apunta a ningún arreglo, ¿sí? Claro. Entonces, si yo líneas más abajo pusiera números.len, ¿sí? Supongamos que quiero mostrar el largo de ese arreglo, y hago un print line con números.len, y números no apunta a ningún arreglo, ¿qué excepción se produciría en tiempo de ejecución? ¿Qué excepción se produciría? Me mató con las excepciones, profe. Pase. Null Sí, pointer exception, ¿sí? Se produciría una excepción del tipo null pointer exception, ¿sí? Ahora bien, lo menciono porque ustedes en EG lo vieron. Ahora, acá me dice, mira, para crear el arreglo lo haces como cuando creas cualquier objeto, y eso es lo que ustedes saben. Fíjense que acá en este caso, en el ejemplo que tengo abajo, fíjense que declaro el arreglo y acá, después del igual, lo creo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando se hace new? Lo mismo que con un objeto, ¿sí? Se crea un objeto que es un arreglo de 5 posiciones, ¿sí? De 5 posiciones, y el identificador números apunta a ese arreglo, ¿sí? Entonces ahora números ahí no vale null. Ahora números apunta o vale, tiene la dirección de memoria en donde se encuentra este arreglo. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, cuando ustedes crean el arreglo, ¿sí? Cuando ustedes crean el arreglo, como en el caso anterior, ¿sí? A ver si me deja recuperar. Ahí, cuando ustedes crean el arreglo, por ejemplo, acá, en esta línea se crea un arreglo de 5 posiciones, de enteros. Si yo lo creo el arreglo, no le guardé nada todavía. ¿Qué datos por defecto tendrá cada posición? Del 0 Cero. al 4, profe. Ceros, ¿sí?
Entonces, ¿se acuerdan que cuando ustedes creaban un arreglo de enteros, un arreglo de números, si yo no lo inicializo, no le pongo explícitamente valores adentro, valen 0. Cuando se cree el arreglo de cadenas abajo, que va a tener 4 posiciones, ¿sí? Que no le estoy creando el arreglo también lo mismo, no le estoy poniendo datos, ¿qué va a estar guardado en cada posición? ¿Qué va a valer cada posición? Si es un arreglo de objetos, en este caso de string. ¿Mm? Le diría que no, pero Exactamente, null. Cuando el arreglo es de objetos y yo no lo inicializo, ¿sí? Solamente lo creo, y las posiciones, en lugar de estar vacías, valen null. O sea, que no están apuntando a ningún objeto. ¿Se entiende? Sí, Bien, ¿qué es lo que dice esta otra diapositiva, ¿no? Ahora, tengo la posibilidad, ¿sí? De, en un mismo paso, vieron que ustedes acá, por ejemplo, podían declarar el arreglo y después más abajo crearlo, ¿sí? O sea, yo acá podría haber hecho esto. Crear el arreglo, así como lo tengo acá, y en el constructor, por ejemplo, de la clase, decir que números, vale, new, int, y le pongo un arreglo de enteros, no sé, las posiciones que quiera, ¿sí? Que yo podría tranquilamente hacer esto. Declarar el arreglo acá, y en el constructor, por ejemplo, decir que números apunta a un arreglo de enteros de 100 posiciones, ¿sí? Entonces puedo declarar, ¿sí? En línea más abajo puedo crearlo, o puedo hacer lo que vimos recién acá. Puedo, por ejemplo, declarar el arreglo y crearlo en el mismo paso, ¿sí? Declarar y crearlo en el mismo paso. Pero lo creo vacío, ¿sí? Con sus posiciones, si es de números con 0, si es de objetos con null, me dijeron ustedes. Ahora, puedo también, si quiero, en un mismo paso, no solamente crearlo, sino que inicializarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer esto. Declarar que números puede apuntar a un arreglo de... Fíjense que no digo que números es un arreglo de enteros. Digo que números puede apuntar a un arreglo de enteros de una dimensión, ¿sí? Y fíjense que después del igual, entre llaves, pongo los elementos. Entonces, ¿qué sucede cuando se ejecute esa línea? Bueno, cuando se ejecute esa línea, estoy declarando que tengo una variable, un identificador, números, que puede apuntar a un arreglo de enteros de una dimensión, y cuando se ejecute lo que está entre llaves, se crea el arreglo con la cantidad de posiciones, de acuerdo a los elementos que tengo acá, o sea que en este caso va a ser de 5 posiciones, ¿y qué elemento va a tener en la primera posición este arreglo? ¿Qué dato va a estar guardado en la primera posición? el 1. El 1. En la segunda el 2, en la tercera el 3. O sea, en la posición 0 del arreglo está guardado el 1. En la posición 1, el 2. En la posición 2, el 3. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el índice? ¿Está? Entonces, de esta forma, yo puedo hacer las 3 cosas al mismo tiempo. Puedo crear el arreglo, perdón, declararlo, crearlo e inicializarlo al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Otra cosa que sabemos es que una vez que yo creo el arreglo, puedo acceder a cada una de sus posiciones a través de un índice, ¿sí? Es decir, que si yo quiero referenciar alguna posición del arreglo, algún elemento del arreglo, lo tengo que hacer de esta manera. El nombre del arreglo y entre corchetes a qué posición me quiero referir, ¿sí? ¿Qué está haciendo esta parte del código? Guardando Está un poniendo, elemento. claro, guarda el número 3 en la posición 2, profe. Sí, señor. ¿Qué estoy haciendo en esta otra parte del código? Le está asignando a la variable A lo que contiene números en la posición esa. En la En posición cero. 0. O sea que va al arreglo, a la posición 0, toma el valor que está ahí y se lo asigna, ¿no? Una copia a la variable A, ¿no? Bien. O sea que yo si quiero meter un dato en una posición del arreglo, tengo que hacerlo de esta manera. Arreglo, posición, igual, y el dato que quiero meter. Y si quiero acceder para ver lo que hay en esa posición, para tomarlo, lo mismo. Arreglo, posición, ¿sí? Entonces, esto
números, corchete 0, que tengo acá, hace referencia al valor que está guardado ahí adentro. Si el arreglo, evidentemente este arreglo de números es este que está creado acá arriba, ¿no? ¿A qué valor hace referencia cuando digo números corchete 0? Al 1. Al 1, ¿no? Que es el primer valor que guardamos supuestamente dentro del arreglo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pregunto, esta expresión que tengo dentro de este if, ¿qué va a dar? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Porque números corchete 4, ¿qué vale? 5. 5. ¿Sí? En la posición 4 de números está el 5. Bien. ¿Es igual a 5? Sí. Por eso es verdad. Perfecto. Muy bien. Bien. Y acá tenemos, acá les mostré que podíamos declarar y crear el arreglo en el mismo paso, inicializarlo, o puedo hacer esto. ¿Sí? Lo que vimos, lo que generalmente uno hace es crea el arreglo, ¿sí? Como en esa línea, y después puedo ir asignando los valores posición por posición, ¿sí? En la posición 0, el 3, en la posición 1, el 8. ¿Estamos? Bien. Bueno. Si quiero obtener el largo del arreglo, ustedes me dijeron, el atributo que tengo es len, ¿sí? Acá tienen todo lo que sabemos de un arreglo. Como ya más o menos la tenemos clara y veo que están frescos con esto, acá viene un pequeño desafío, ¿sí? Que van a hacer ustedes ahora. Sí, suspiren. El desafío es el siguiente, y le voy a decir quién trabaja con quién. El desafío es el siguiente. Crear un arreglo de 100 posiciones que se llene con números enteros al azar entre 10 y 4000. Luego, recorrer crear un arreglo de 100 posiciones que se llene con números enteros al azar entre 10 y 4000. Luego, o sea, una rutina que haga eso, que llene el arreglo, ¿sí? Vamos a hacer así. Tengan paciencia. Ahí está. Luego, recorrer el arreglo y contar cuántos valores pares hay cargados. Y mostrar. Es una pavada lo que van a hacer, pero es para entrar en calor. Resultado por consola. ¿Sí? Es decir, necesito que creen en el main. Esto lo hacen directamente en el main. No hace falta que una clase. Vamos a hacerlo ahí en el main, esta rutina. Una rutinita que cree el arreglo y lo llene con números al azar entre 10 y 4000. Una vez que lo llenó, otra vez una rutinita que recorra el arreglo, ¿sí? Cuente cuántos valores pares hay y muestre al final ese resultado, ¿sí? Tienen exactamente 15 minutos para hacerlo. Ahí yo dejo acá de compartir, les paso por el chat el enunciado, ahí lo tienen todos. Paso de nuevo en lo de la asistencia porque tengo personas que no se han registrado. Ahí pasé de nuevo la asistencia. Bueno, ahí tienen el enunciado. Hola, Yamila. Ahí, vuelvo a pasar el enunciado por las dudas. Ahí está. Bien. No pongo música. No pongo. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esperen que voy a pausar. Ahí está, a ver. Comente, Bien, señor. profe, acá creamos el vector con un tamaño de 100, como pedía el ejercicio. Acá creamos una variable de centinela para que cuente cuántos son pares.
Y bueno, acá en un for, lo que hacemos es recorrer todo el arreglo y asignarle valores entre el 10 y 4000 con la función mat random. Bueno, luego acá en este for, por ahí se podrían simplificar los for, pero habría que verlo. Mostramos los números para verificar. Y acá en el otro for, recorremos el vector, solamente que comprobamos el módulo. Si Ajá. son divisibles por 2 y da 0, son pares. Y acá ponemos la variable centinela para que los cuente. Y los que no Exacto. son pares, básicamente no los cuenta. Y al final mostramos cuántos son pares. Perfecto. Bien. Bien. Ahí pregunta el profe si lo podrían ejecutar paso a paso. Hagamos una cosa, hacelo de 10 posiciones al arreglo. ¿Sí? Y después ya vemos qué otras cosas podemos modificar y simplificar. Bien. A ver cómo harías la Para ejecución paso a paso. control shift F5 era. Si no, fíjate acá en Run. Con el mío es F7 es el F7. modo de vaga. F7. Ujú. O el modo debug, allá abajo, miren, en la opción de al lado. Sí, control. F7 entra y se pone en el primer lugar. Ahí lo ejecutó directamente. Claro. Si no, a ver, poner F7. Si no, bueno, le pongo uno de estos. Sí, eso puede ser un punto de parada. Ahí está. Ahí está. Ahí lo seguimos. Bien. Todavía no se creó el arreglo, por eso a lo mejor paró ahí. Si haces un punto de parada en la línea siguiente, Claro, van a ahí lo aparecer. sigo. Está bien. Sí, Eso, está seguí acá, ahora para con ahí. Claro. F7. F8 Bien, ahí. pasás a la siguiente línea. Sí. Bueno, F7 acá lo. entras en la ejecución. Bien, y yo sigo. Algo se me dice. Bueno, acá seguramente los rellena con los números. Ahí en Ahí las está. variables podés ir viendo la posición de memoria donde se creó el arreglo y qué es lo que hay en cada posición, ¿no? Acá. Entonces, ¿Ves? para eso sirve el debugger, digamos, ¿no? Fíjate que es como que creó varias variables de tipo enteras, ¿ves? El arreglo. Contiguas. Bien. Y los Son valores que le 9. asignó, ¿no? Bien. Continúo. ¿Sí? El- Podés achicar ahí el vector, por ejemplo, acá con la flechita esta, acá a la izquierda, donde tenés el vector, en la flechita, para que te borro el dibujo. acá. Eco, Sí, pero eco. no encuentro el otro, el log output, ¿cómo se llama? Y si esto lo saco, sale todo. Vale. Ahí todavía no pasa nada. Por ahora los programas son simples y tienen poquitas líneas, ¿no? En la medida que va creciendo en complejidad, yo no me puedo quedar con que hay un error y no sé dónde está el error. La única forma de encontrar los errores es entrando así en modo debugger y comenzando a ejecutarlo en forma secuencial me doy cuenta dónde puede estar mi error y detectarlo, ¿no? Bien. Ahí mostró los números que Los tenía guardados, ajá. los cuales Que en este serían caso eran 10. 5, ¿no? Pares. 6, 6. creo. Ahí lo vemos. 3, 4, 5. Si yo voy haciendo esto y voy viendo las variables, voy a ir viendo cada vez que... Está bien. Son 6. El 68, el 52,
El 10, el claro, 78 el 86 y el y el 102. 102. No lo había visto el 102. Bien, perfecto. Bien. Volviendo al código, a ver, para que todos participen ahí, fíjate que él sabe de antemano que el arreglo tiene 100 posiciones o tiene 10 posiciones, ¿sí? Pero tranquilamente este arreglo podría venir por parámetro. Entonces yo por ahí, esto estar dentro de un método y recibir por parámetro el arreglo, ¿no? Y no Claro. saber qué tamaño tiene. ¿Por qué podría reemplazar este 10 que tiene ahí, en el for, en los for? Por el len. Ajá, ¿Lo ponemos? sí, a ver. Punto, y ahí está el atributo len. ¿Ven? Fíjate que cuando pusiste vector punto, se ve, aparte de len, se ven una serie de métodos que son los que hereda de object, ¿sí? El clone, el equals, notify, notify all, el toString, wait, ¿sí? Por eso decía ahí la teoría que un arreglo es como que hereda implícitamente de object. Bien, exactamente. Y en los for puedo. Perfecto. Bueno, para que se entienda mejor, ¿sí? Vieron que Java tiene la posibilidad de a lo que te llama for mejorado, que no es en C Sharp, en .NET, en C Sharp tienen el método for each, la función for each, la sentencia for each. Acá tienen algo parecido. ¿Cómo haría este último for, por ejemplo, con un for mejorado? ¿Cuál era la sintaxis que usaba? ¿Cómo se ponía? No sé. For, Sí, yo lo sé, pero no sé si quieren participar mis compañeros. ¿sí? A ver, vayan diciendo. For, ¿qué va después? Paréntesis. ¿Qué más? El tipo de dato el tipo de datos que tiene el arreglo que voy a recorrer, que es de enteros, espacio, el nombre de la variable iteradora, el nombre que quiera de variable, 2 puntos, y el ¿Dos nombre puntos? de Igual, 2 ¿no? puntos, 2 puntos. 2 2 puntos. puntos y el nombre del arreglo que voy a recorrer o el nombre de la colección que voy a recorrer. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu arreglo? Vector. Vector. Ajá. Entonces, ahora sí, entre llaves, la lógica, ¿no? Es decir, que ahora la variable bec, ¿sí? En cada iteración, esa variable bec que tiene ahí, en cada iteración apunta a cada posición del arreglo, ¿sí? Entonces ahora, ahí ya no tenés bec corchetes i, ¿qué vas a usar en lugar de Bec. bec? Exactamente. Si en bec hay un valor par, lo cuento, ¿sí? Hago exactamente lo mismo. Podés comentar el for de abajo y deberías obtener el mismo resultado. Bueno, ahora te genera los valores al azar, pero diferentes, ¿no? Ahí Bueno, está. justo, sí. 6 otra vez. Hay ¿Estamos? que jugar al 6, profe. Hay que jugar, sí. Oh, timbero. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, Este es el sí. momento. ¿Tuto? ¿O se escribe de otra forma? Está bien así, es de tipo mueble, una lista, ¿sí? Un arreglo en este caso, y se llama mueble. Podría llamarse muebles, para dar a entender que es en plural, son muchos. Claro. ¿Sí? Sí, está Podría bien. ser. O listas. Bueno, ahí faltan después otras clases que son muebles también, Claro. como es el caso de los escritorios y te faltan las mesas. Claro, considere estas dos, porque para ahí la sigue implementa el interfaz y los placares, bueno, Claro. los otros Pero la son- mueblería, Después del 819. la mueblería vende más muebles. claro, los otros después los pongo, Está bien, pero está bien, son básicamente lo mismo. No, está bien. Está bien. así que- Ahí fíjate, perfecto. Ahí tu clase mueble es abstracta, los atributos, ¿sí? Bien. Hiciste un get y un set de uno de los atributos nada más, como para tenerlo como ejemplo. claro, tengo que Bien. poner los otros. Bien. Tiene el constructor, perfecto. Y tu método precio público o calcular precio público, que es abstracto, después vos lo implementás como abstracto para que lo Ahí hereden. se ve, ¿no?
Exactamente. exacto. Ahí está como abstracto. ¿Viste? Pero acá en el UML no lo pone. ¿Sí? Bueno, el easy UML no te lo pone. Perfecto. Después Profe, tenés. otra consulta. Cuando hereda el método abstracto, el método heredado no tiene que ser abstracto, ¿no? No. O sí. Ah, No, porque vos acá ya sabés cómo implementarlo. ¿Sí? ok. En un placar lo implementás de cierta manera. Otra observación que te quiero hacer es la siguiente. Este método, precio público, primero esto. Es conveniente que cuando pongan nombre de métodos usen verbos, ¿sí? Calcular precio público podría ser un nombre ideal, ¿no? Verbos. Al margen de eso, ¿no? Al margen de eso. Ese método tiene por función decirte cuál va a ser el precio de un determinado mueble, ¿no? Ahora, si vos lo ponés como void, por ejemplo, solamente lo va a mostrar por pantalla. Y después si quisieras hacer algo con ese precio, ¿tá? Calcular un promedio de precios en el catálogo o hacer algo con ese precio, no te serviría porque es void, mostraría algo por pantalla. Entonces, lo correcto acá sería que este método devuelva acá un doble, el precio. Claro, eso me decía, no me acuerdo quién, compañero, yo le decía que voy, porque por ahí si necesito trabajar con el precio, lo accedo con un get. Claro, pero el get de precio, ¿sí? A ver, el get de precio te va a dar este precio que es el básico. ¿Sí? El precio de costo, digamos. El precio de costo del producto. Y este método claro, te va a claro. dar el precio al que lo vas a vender. ¿Ok? Si vos lo pensás como voy y decís, porque yo voy a setearle el precio acá, y perdés el precio básico de ese mueble. Sí, el mostrar siempre lo podrías hacer desde el main, ¿no? Por eso es que justamente siempre tenemos una clase de testeo, que es donde mostramos, recuperamos la información y la vamos mostrando, ¿no? Entonces, lo bueno sería que este método, como te decía el profe, si lo quiere consumir como un servicio o alguna otra clase, en algún momento lo puede hacer y se recupere el precio. Lo mismo que el precio final en trasladable, también tendría que devolver el valor del precio final. ¿Estamos? No ser void. Claro, eso me decía Nicolás, justo, que él lo había puesto como doble, para que retornara. Bien. Bueno. Perfecto, perfecto. Y más o menos Ahí así lo lo tiene el grupo 1, que también... Vienen avanzando bien, falta sí, un poquito, sí. pero bueno, Perfecto. venimos bien. Una vez que tienen el UML, ya se concentran en el código. ¿Puede el grupo 1, alguno de los chicos del grupo 1 compartir? Muy bien, Sí, profe. Fede, ¿eh? Muy bien, Ahí, chicos del grupo 2. Ahí le comparto. Así ya hacemos el cierre de esto. Mañana van a seguir, dice el profe, con esto, así ya los terminan. Bien. Sí, por favor. ¿Se ve? Y después avanzamos Profe, con lo de... Sí, tengo una pregunta. Después los grupos para el trabajo general sería el final, sí. y donde ya tenemos que hacer el desarrollo de la aplicación, no sé qué vamos a hacer. ¿Ya saben de cuántos chicos van a ser? Sí, 3 como máximo. 3 como máximo, estamos viendo. Y, Sí. bueno, ya estamos viendo más o menos los integrantes, ¿sí? Que más o menos van a ser Bueno. parecidos a como están armados ahora. Más o menos. ¿Sí? Bien, entonces acá también tienen la clase mueble, perfecto, con sus atributos. Perdón, profe. Fede, después me enseñás a ponerle abstracto a la clase mueble, hacia arriba Ahí, como mirá, vos lo tenías. hace un clic en mueble y acá en las propiedades, tildale acá el abstract. Listo. Que solo te pone arriba el estereotipo. Perfecto. El estereotipo. Listo. Perfecto, entonces mueble tiene una serie de atributos, tiene un constructor, ¿sí? Es conveniente que tenga un constructor para que después obligues a las clases hijas a que reciban por parámetro lo que necesitan para un mueble más lo propio, ¿no? Sí. Perfecto. No es necesario tener un constructor vacío. Si quiero lo pongo, si no, no. ¿Sí? Bueno. ¿Vamos? Eso lo deciden ustedes. Ahora, tengo los get y set, perfecto, y el método calcular precio público, lo tenés como abstracto para que lo hereden cada uno de los muebles. Sí, profe. Cada uno de los muebles. Acá no encontraba la mesa. Bien. Por otro lado, tengo la interfaz trasladable, genial, que tiene su calcular precio final, y como la mesa y la silla son, además de muebles, son trasladables, ¿sí?
tienen que sobreescribir el método calcular precio final. Tienen que implementarlo en realidad. Sí. ¿Sí? Al método. Perfecto. Acá tengo el catálogo. ¿Sí? Que en Yo este lo puse caso así, ustedes... profe. Yo puse como nosotros vamos a hacer un new de catálogo cuando hagamos la prueba. ¿Sí? Yo puse como que, bueno, Mueblería La Punta, que fue el nombre que se me ocurrió, recibe un catálogo para saber el catálogo de los muebles. No sé si está bien. O sea, tiene un Eh, catálogo. a ver, no veo. Acá, profe. Yo digo que, o Ahí. sea, la flechita le puse tiene un catálogo. Ah, no. Fíjate que esta clase que tiene el main no va a tener un atributo de tipo catálogo. Lo va a usar acá adentro. Ujú. ¿Sí? Lo va a usar ahí adentro. Entonces, ni tampoco va a tener un mueble, porque no tiene atributos de tipo mueble. Mira, fíjate, por ejemplo, bueno, no tengo ninguna relación de asociación acá, pero no sería una asociación porque no tiene atributos, tu clase que va a tener el main, no tiene atributos de tipo mueble, los va a usar. Entonces, Ujú. es una dependencia, ¿sí? Es una relación de Claro. uso. ¿Sí? Es Bien. una relación de uso. ¿Estamos? Es esto. Podría, a ver chicos, acá como les dijo el profe, seguramente en el main no solamente vas a crear un mueble, vas a usar también, puntualmente vas a usar placares, escritorios, tendrías que hacer dependencia con todos. Pero si haces con mueble, ya estás dando a entender que cualquier mueble vas a usar, ¿sí? Para no hacer, si no se te va a llenar todo de flechas. Bueno, ¿Estamos? profe. Fíjense que acá en el caso del catálogo, ellos lo implementaron de esta manera, en lugar de con un arreglo, con una colección. También es válido, ¿sí? Ese arreglo o esa colección está vacía. La diferencia que ustedes van a encontrar es que si yo lo implemento con un arreglo, tengo que pensar de antemano el tamaño del arreglo, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, el catálogo no va a tener más de 100 productos, ¿sí? En cambio, si lo implemento con una colección, es dinámico. Entonces, nada, creo el array list vacío y después el agregar muebles, ¿sí? Lo único que va a hacer es recibir un mueble. Pero no debería devolver nada. ¿Tá? Podría ser tranquilamente void, porque la única Bien. tarea que va a tener es la de agregar un mueble y listo. A lo sumo, podría ser un booleano que diga si lo puedo agregar o no, porque si existía el método, el mueble. Pero bueno, para otro análisis más profundo podríamos usar eso. Bien. Y el listar muebles, ¿sí? El listar muebles no te devuelve el array list de los muebles. El listar muebles tiene la tarea que dice el enunciado, ¿sí? Fíjate en el enunciado, el listar muebles debería ser void y hacer lo que dice el enunciado. ¿Ven? Esta es la tarea del listar muebles. Tiene que sacar este listado. Fíjate que te dice que el catálogo posee una lista de muebles. ¿Verdad? Otro método que permite listar los muebles, mostrando su descripción, precio. Eso lo hace el método listar muebles, ¿sí? Recorre el catálogo y lo muestra. Claro, entonces vos desde el main, directamente, cuando crees el catálogo y le agregues los muebles, directamente después decís catálogo, listar los muebles y él se encarga de listar algo como esto. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Bien, chicos. Han trabajado Vienen bien. muy bien. Muy Y bien. fíjense que siempre que trabaje, por más que yo haya recursado, por más que tenga alguna duda, si me conecto y participo en clase, la clase se hace más rica. ¿Sí? No es Sí, lo tal cual. mismo que haya uno o dos nada más en los que por ahí no interactuamos, solamente el profesor es el que va poniendo cosas, que si están todos, ¿sí? Entonces, aunque sea por el chat, aportan, ¿sí? Sí, profe. Así que bueno, muchísimas gracias.